Buenos días, queridas profesoras, compañeros que nos están escuchando. Hoy día en nuestro grupo nos corresponde hablar sobre conceptualización y tipos de pobreza, con la compañera Kathleen Becerra, Carla Cid, Edison Cayupi, Romina Opaso, Abigail Villar y quien le habla Yesenia Antío. Erradicar la pobreza hoy en Chile ha sido uno de los desafíos más grandes que ha tenido que vivir la humanidad. Si bien desde 1990 al 2015 ha bajado en más de la mitad la pobreza, hoy más de 7 millones de personas aún no son capaces de satisfacer sus necesidades más básicas. Según los reportes de CEPAL, desde un porcentaje un 9.8%, hoy en nuestro país aumentaría un 13.7%. Esto en lo cual ha llegado, ¿cierto?, el tema de la crisis del COVID, en lo cual estamos viviendo en un país de desigualdad, vulnerabilidad, en lo cual ha sido notable el tema de pobreza a pobreza extrema. En cuanto a conceptualización, debemos definir primeramente el concepto de pobreza, en lo cual ha sido muy complejo precisar, sino que este es un concepto multidimensional. No existe un único enfoque del mismo, ni tampoco afecta a un mismo ámbito. Son aquellas situaciones en las cuales las necesidades básicas para vivir no se pueden satisfacer por falta de recursos económicos. Es una condición económica en la cual se escasean recursos o simplemente no tengo las herramientas para lograr adquirir esos recursos. Quienes las padecen no pueden satisfacer sus necesidades básicas, físicas, mentales, en cuanto que le garanticen una calidad de vida, en cuanto a lo que es alimentación, salud, educación. El enfoque que ha tenido el Programa de Naciones Unidas en el desarrollo establece una serie de criterios para la satisfacción de las necesidades básicas, como es la esperanza de vida, logros educacionales e el ingreso económico, que son la base del desarrollo humano. Entonces existen diferentes factores que involucran la pobreza, así como diferentes formas también de medirlas. Pero en general la entendemos como la falta de recursos indispensable para el vivir día a día. La pobreza extrema o primaria es el estado más bajo de pobreza, en los cuales las personas no pueden satisfacer varias de las necesidades más básicas para vivir, como por ejemplo agua potable, alimentación, educación, salud. Los indicadores de la pobreza extrema, estimados por el Ministerio de Desarrollo Social a partir de una encuesta CACEN, utilizan el método de ingreso. Enseguida veremos un gráfico en lo cual nos señalizan de la pobreza. La pobreza extrema Pobreza crítica secundaria. Este tipo de pobreza la padecen los ciudadanos que se ven imposibilitados para cumplir con la canasta básica de consumo, compuesta no solamente por alimentos e insumos, sino también por los servicios básicos fundamentales. Generalmente los individuos en esta situación invierten absolutamente todo su capital en alimentación exclusivamente. El análisis de los resultados de la encuesta CACEN muestra que a fines del año 2017 la población en situación de pobreza crítica en el país alcanzaba a 1.528.284 personas, lo que equivale al 8,6% de la población total. Esta cifra correspondía a 439.882 hogares pobres. Esto es el 7,6% del total de hogares. La pobreza absoluta y la pobreza relativa. La pobreza absoluta se define como la situación en la cual no están cubiertas las necesidades básicas del individuo, es decir, que existe carencia de bienes y servicios básicos, relacionados normalmente con la alimentación, la vivienda y el vestuario. La pobreza relativa es cuando las personas o sectores de una sociedad se alejan comparativamente en sus ingresos o beneficios de la mayoría de la población. Es la condición más extrema de la desigualdad social, pero sin presuponer la carencia de elementos vitales básicos. Este es el criterio de pobreza generalmente empleado en las sociedades desarrolladas y depende del entorno socioeconómico inmediato, pues esta está determinada por la relación con los demás individuos de la sociedad.
mientras que la pobreza absoluta utiliza unos criterios que fijan un determinado nivel de acceso a recursos como frontera entre pobreza y no pobreza. La relativa lo establece en base a un umbral que es considerado para el análisis local. La pobreza rural. La pobreza rural es un tipo de pobreza que se concentra en zonas rurales, es decir, zonas alejadas de la población urbana. Sin embargo, sigue siendo en zonas rurales donde se presentan mayores tasas de pobreza por ingresos, más que duplicando las tasas en zonas urbanas. La pobreza urbana. La pobreza urbana es el tipo de pobreza que se presenta en las ciudades. De esta forma, dado que los niveles de ingresos requeridos para el territorio urbano son más elevados, se produce una situación de desigualdad que acaba derivando en la pobreza que se conoce como pobreza urbana. La pobreza por ingresos en el año 2016 alcanza el 7,4% de la población que habita en zonas urbanas y al 16,5% de la población que habita en zonas rurales. La pobreza individual puede surgir por falta de oportunidades laborales, por marginación social, también puede ser por situación de vulnerabilidad o tal vez por pobreza extrema vivida desde la niñez. También ser adulto mayor. Dicha carencia conlleva la falta de recursos para poder vivir. Aunque la pobreza no está asociada en términos generales o como un factor fundamental de la inexistencia de fuentes laborales. Por lo contrario, se expresa en el trabajo en bajos salarios, en extensas jornadas laborales o muchas veces también puede desvanecerse como un resultado de distorsiones que la propia cultura de pobreza favorece las pautas de consumo. En el extremo ya sea del alcoholismo, tenemos la drogadicción, flagelos que azotan con efecto particularmente destructivo en los hogares. La pobreza colectiva. La pobreza colectiva es aquella que afecta a un grupo más grande de personas. Ahí tenemos una comunidad. Suele producirse por causas de tipos de gobierno o también por determinadas situaciones geográficas. Para las familias pobres, no es casualidad que generalmente se asocie el mundo de los pobres a las poblaciones, ya sea por vivienda espontánea, sin agua potable, sin alcantarillado, a veces sin electricidad, a veces construyen sus casas con desechos o otros materiales ligeros. Esta relación entre pobreza y hábitat es relevante en las ciudades. La pobreza por nivel de ingreso es la medición de pobreza y de pobreza extrema por insuficiencia de ingreso y se basan en comparar el ingreso del hogar con los valores de línea de pobreza y de pobreza extrema, que se representa un estándar mínimo de ingresos necesarios para satisfacer un conjunto de necesidades básicas. El ingreso del hogar se estima a partir de la información que se hace en la encuesta CACEM. Según los datos oficiales, el 8,9% de los habitantes de Chile se encuentra en pobreza. Pero la cifra pudiera ser mayor si solo se tuviera en cuenta los ingresos autónomos, principalmente del trabajo, y las pensiones contributivas. Otros tipos de pobreza nos encontramos con la llamada pobreza multidimensional. Una de las principales novedades metodológicas que implementó la encuesta CACEM 2015 fue incluir una nueva dimensión para medir la pobreza multidimensional. En la encuesta CACEM del 2013 ya se consideraron 4 categorías llamadas multidimensionales. Entre ellas son educación, trabajo, seguridad social y vivienda. A estas 4 categorías se incluye una quinta llamada redes y cohesión social, la que se considera el apoyo de la participación social, trato igualitario y seguridad. El primer informe nacional del diagnóstico e implementación de la Agenda 2030 presentado en el mes de septiembre de 2017 incluyó las estimaciones de pobreza por ingreso
y de pobreza multidimensional elaboradas con datos de la encuesta CACEN 2015, considerando que un 11% de la población se encontraba entonces en una situación de pobreza por ingresos y un 20% de la población se encontraba en una situación de pobreza multidimensional. Estas cifras suponen un alto nivel de exigencia, pues la meta a alcanzar en el año 2030 es reducir al menos la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones. Otro ámbito del cual se puede relacionar la pobreza y quiénes son los más afectados, encontramos la pobreza infantil. La pobreza infantil se refiere al estado de los niños que viven en la pobreza y se aplica a los niños de familias pobres, huérfanos que se crían con recursos estatales, limitados o en algunos casos ausentes. Principalmente, los problemas que afectan a los niños en Chile son, por ejemplo, la pobreza como tal. Las familias pobres no gozan de los beneficios del crecimiento económico del país, no tienen acceso a bienes y servicios esenciales tales como salud y la educación, etc. Otro punto es la salud. El sistema sanitario chileno reproduce las desigualdades de nacimiento. En efecto, el niño nacido en la familia rica tendrán acceso a los mejores hospitales, clínicas, entre otros cuidados personales y atención, mientras que un niño de una familia pobre recibirá servicios de calidad inferior. También encontramos la educación. La escuela es obligatoria para los niños y niñas de 7 a los 16 años en Chile. Sin embargo, muchos niños principalmente provienen de las zonas rurales, no escolarizados más que 4 a 5 años, e incluso sus padres no alcanzan la mayoría, ¿cierto?, de poder pertenecer a octavo básico o de seguir una carrera profesional. Además encontramos otro punto, el trabajo infantil. Muchos niños y niñas de 15 a 14 años tienen hoy en día un empleo remunerado en Chile. Los primeros niños víctimas de este flagelo son los niños indígenas y los niños pobres que se ven obligados a tener un trabajo para poder mantener a sus familias y poder estudiar. Trabajan en condiciones precarias, lo que lleva a consecuencias graves para la salud. Otro punto de la violencia contra los niños. Los niños chilenos son muy a menudo víctimas de violencia física, sexual o psicológica. Se estima que la mitad de los niños chilenos son objeto o serán objeto de abuso, lo cual es inaceptable. A menudo la violencia se ejerce en la familia. A veces provoca la pérdida del niño. Este último se ve obligado a vivir en las calles con otros niños que también sufrieron las mismas consecuencias. Como conclusión en este trabajo, nos pudimos dar cuenta que la pobreza es una problemática bastante grande en nuestro país. Nos dimos cuenta que existen varios tipos de pobreza, en lo cual también a hoy nosotros podemos identificar, ¿cierto?, con lo que ya hemos aprendido, poder identificar algún tipo de pobreza. Nos pudimos dar cuenta de que la brecha entre rico y pobre existe y aún está latente en nuestro país. Pero también hoy podemos señalar que la pobreza pasa por una buena medida para superar las barreras sociales que dividen a nuestro país y que a la vez poder hacer un país más democrático. Muchas gracias por su atención.